Hola amigos, esta es la reflexión 81. En este video voy a hacer una reflexión sobre la igualdad. Para lo cual, además de analizar la igualdad como concepto en sí mismo, lo voy a relacionar con lo expresado en el video anterior sobre la libertad. Y todo esto tiene origen en una idea mía de volver a conceptos expresados en la Revolución Francesa de 1789, donde se presentaba a la libertad, la igualdad y la fraternidad como conceptos básicos de la revolución. Ya en el video anterior expliqué cómo fue elaborándose, desarrollándose la revolución a través del tiempo, sobre todo específicamente en los años 1789 a 1795, específicamente en esos años, y las secuelas de esta revolución al siglo siguiente, culminando en 1871 con la Comuna de París. Bueno, esto lo vamos a ver en otros videos. Por ahora me voy a centralizar en el concepto de la igualdad expresado en la revolución, el comienzo de la revolución en 1789, y luego relacionándolo con lo expresado en el anterior video sobre la libertad, porque están íntimamente relacionados. Ahora voy a explicar, en mi opinión, por qué. La igualdad significa que todos los seres humanos, los Homo sapiens, somos iguales sin depender de la etnia, del género, de la educación, de la capacidad física, o sea, de la salud. Somos todos iguales. Iguales ante la sociedad, o iguales en la sociedad, con los mismos derechos y obligaciones. El primer concepto que me viene a mí es, bueno, entonces si hay igualdad en la sociedad, no tiene que haber privilegios. Privilegios son conceptos que están dentro de lo que yo denomino como característica básica del ser humano, la jerarquía. Los Homo sapiens tendemos básicamente a establecer jerarquías de todo tipo. En el patriarcado los varones son superiores a las mujeres, en las etnias los blancos son superiores a los negros, a los amarillos. En las religiones una religión es superior a la otra. Cuando apareció el cristianismo es superior al judaísmo, y cuando aparecieron los musulmanes es superior a los cristianos. Las batallas, las peleas entre las religiones, una superior a la otra. Bueno, el concepto de jerarquía a través de la historia está claro y evidente. No necesito ejemplificarlo con mucha información. Simplemente digo en las antiguas civilizaciones, los reyes y los cortesanos que estaban alrededor del rey superior al resto de los ciudadanos, amos y esclavos, jerarquía por todos lados. En la Edad Media los amos y los siervos de la gleba, siempre una jerarquía, los ricos y los super ricos con respecto a los pobres y a los super pobres. Es decir, el concepto de jerarquía aparece en la historia. No necesito ejemplificarlo mucho. Cuando aparece la Revolución Francesa en 1789, lanza el concepto de igualdad. Somos todos iguales. Es una belleza hermosísima y una gran utopía
que somos todos iguales. En la realidad concreta de los hechos, resulta claro y evidente que a lo largo de la historia y en la actualidad hay personas que tienen privilegios y por consiguiente no son iguales. Eso de la igualdad ante la ley está comprobado que no es así. En todos los juicios lo vemos. Hay víctimas de juicios armados por los propios jueces que arman causas sin sustento, sin pruebas. ¿Por qué? Porque son privilegiados. Y otros que le ponen pruebas ficticias, lo que se llama los carpetazos. Se le arman carpetas con pseudo pruebas que no existen y los ponen en prisión preventiva a estas pobres víctimas que no hay pruebas en su contra. Bueno, el caso de Lula es uno de los más conocidos, ¿no? Es claro y evidente, es un hecho de la realidad y un hecho actual. Allí no hay igualdad. O sea, el concepto de igualdad que comenzó a elaborarse en esta Revolución Francesa de 1789, se empezó a luchar por la igualdad ante la ley, somos todos iguales, bueno, es una utopía. Es así, vamos a hablar claramente. La igualdad todavía es una utopía. ¿Por qué? Porque hay privilegios. Y cuando hay privilegios, no hay igualdad. Y allí yo hago la analogía entre el concepto de igualdad y la libertad. Para mí hay personas privilegiados que tienen más libertad y más igualdad que otros. Esto para mí es claro y evidente. Ahora bien, en primera instancia, iba a decir prima facie, acostumbrado a usar latinajos, por haber estudiado 6 años latín. Vamos a decirlo en castellano, en primera instancia, así, a simple vista. Nos surge el concepto de la libertad y el concepto de la igualdad, y si ambos vemos con pruebas concretas, claras y evidentes, que no existe, que hay más libertad para uno, menos libertad para otro, hay más igualdad para uno, menos igualdad para otro, por los ejemplos que di antes, no voy a repetirlo. Si esto es así, a simple vista veríamos una contradicción. La libertad, la igualdad, dos conceptos que se contradicen. Bueno, en mi óptica, aclaro, mi forma de ver la realidad es con un modo de pensamiento no lineal, sino multilateral, para lo cual me baso en distintos enfoques sobre un objeto a estudio o a investigación determinado, en este caso la igualdad, y tomo elementos de distintas ciencias, sociología, antropología, biología, paleoantropología, psicología, etcétera, etcétera, y mis propias observaciones que yo hago en encuestas, conversaciones, observaciones de campo. De campo es escuchar, hacer preguntas, hacer encuestas y escuchar a las personas por la calle, que andan por la calle, que están en fábricas, en oficinas, en negocios, etcétera. Soy muy escuchón, escucho. Y elaboro percepciones propias. Las confronto por comparación con datos que me dan distintas ciencias. Es lo que yo llamo el modo de pensamiento multilateral. No soy ni dogmático de una escuela dentro de una ciencia determinada, por ejemplo dentro de sociología, no soy dogmático de una escuela sociológica determinada, lo mismo dentro de la psicología, soy ecléctico, tomo aquellas informaciones verificadas que me parecen que se adaptan con lo que yo observo. Siempre lo comparo los datos de las ciencias con lo que yo
observo, con lo que yo razono y los elementos que me dan mis propias percepciones, tratando de ser en las percepciones lo más objetivo posible. Trato de que mi sentido común profundo lo pueda cambiar comparándolo con la realidad. Ya he dado ejemplo en videos anteriores de autoanálisis y de autocríticas y de autoanálisis. Cómo he cambiado formas de opinar, de sentir, de pensar que tenía antes y que las fui cambiando, confrontándola con los datos de la realidad y mis investigaciones. Entonces, igualdad y libertad, a simple vista podría haber una contradicción. Yo, como tengo un modo de pensamiento multilateral, busco distintos enfoques. Entonces, si yo en el concepto de libertad encontré que a lo largo de la historia y de la prehistoria y de siempre hasta ahora, hay personas, Homo sapiens, que tienen más libertad que otros. En el concepto de igualdad me pasa lo mismo. No somos todos iguales. Lo ideal sería que fuéramos todos iguales. Teóricamente somos iguales ante la ley, teóricamente, pero en la práctica no, porque en un juicio de una persona pobre probablemente no tenga la misma igualdad que un juicio de una persona rica. Y no intervienen la judicatura, o sea, los jueces, intervienen la calidad de defensa que pueda tener un muy pobre con un muy rico y los artilugios legales que se puedan manejar así, concretamente, manejar con argucias de los distintos abogados y jueces. No hay igualdad. No hay igualdad. Acá en la República Argentina tenemos un caso de una quiebra del Correo Argentino que tiene 20 años de juicio. ¿Cómo es posible que una quiebra dure 20? Y han pasado distintos gobiernos. Y en los distintos gobiernos, Poder Ejecutivo y Legislativo, los jueces han llevado este juicio de quiebra que se puede resolver en meses. La prueba está que otro juicio de quiebra se resolvió en 6 meses en la actualidad, mientras este de Correo Argentino ya lleva 20 años del proceso y todavía no se llegó al final de la quiebra. Bueno, como este caso hay muchos, juicios eternos, acá se les dice que se cajonea y pasan años y años y no se resuelve. La justicia, cuando pasan años y no se resuelve, no es justicia. Es un tema que lo voy a tratar en otro video, la justicia. Y el confronte con el Poder Judicial. Son dos cosas distintas. Bueno, no hace falta que ponga muchos ejemplos de igualdad ante la ley. Es una utopía. En la realidad concreta de los hechos no existe igualdad ante la ley. En teoría somos todos iguales, ante la ley, ante la sociedad, ante los gobiernos, todos los seres humanos y los Homo sapiens, es decir, los seres humanos, somos iguales, en teoría. En teoría somos libres y podemos expresar nuestra libertad, en teoría. Es teoría. En la práctica, en la realidad concreta de los hechos, ya mencioné muchos datos de la realidad, claros y evidentes, que lo puede constatar cualquiera, no existe ni la libertad ni la igualdad. No existe. Es una aspiración, como la tenían en el 1789 los revolucionarios franceses que aspiraban a la libertad y la igualdad. La igualdad. Apareció una mujer que quiso establecer los derechos del hombre y de la mujer y del ciudadano y la ciudadana, y la pobrecita terminó en la guillotina. La mataron, porque ella estaba dentro del grupo de los girondinos, tomaron el poder los jacobinos, que eran más extremos, y por falta de ecuanimidad, de igualdad, guillotinaron a muchos girondinos, entre ellos a esta mujer.
estemos o no de acuerdo con lo que decía la mujer. Yo estuve analizando los planteos que ella hacía de los derechos del hombre y de la mujer, del ciudadano y la ciudadana, y hay un punto en que ella era muy moderada con respecto al tema de la propiedad, que es un tema que lo vamos a tratar en otro video. Bueno, en esta vamos a hablar de la época actual. En estos momentos, tanto el concepto de libertad como de igualdad están supeditados a privilegios. Ese es otro tema que voy a analizar en otro video, los privilegios. Y los privilegios determinan que algunos son más libres, otros son menos libres, algunos son más iguales, otros son menos iguales. En concreto, la igualdad, si la colocamos al lado en forma paralela a la libertad y no la confrontamos, no vemos contradicciones entre un concepto y el otro, podemos elaborar productos o subproductos de estos dos conceptos. La igualdad. En la época actual vemos, siempre doy datos que sean evidentes, lo que yo llamo cabos sueltos. ¿Todos los países del planeta son iguales? En teoría, todos tienen representación en las Naciones Unidas. En el tema de las vacunas, no hay igualdad. Los países súper ricos, concretamente Estados Unidos, tienen privilegios, adquieren vacunas, más vacunas que otros países, ni que hablar de los países menos desarrollados, como el caso de los países de África, que tienen problemas tremendos para poder acceder a las vacunas. Es un tema que trato en vídeos anteriores. La lógica, la igualdad y la libertad nos daría, si aunamos los dos conceptos, que las Naciones Unidas intervenga y elimine las patentes, y que las vacunas y los medicamentos contra la pandemia sean patrimonio universal, y que las Naciones Unidas, al liberar las patentes, todos los países puedan elaborar vacunas y medicamentos libremente y accediendo a las fórmulas de estas vacunas y medicamentos libremente, sin patentes. Bueno, con el tema de las patentes, que es concepto capitalista. Por eso, en el fondo de todas las elaboraciones que yo pueda hacer de libertad y de igualdad, está el sistema capitalista. El sistema capitalista impide tanto la libertad como la igualdad. Claro, los anarcocapitalistas, los neoliberales dicen, no, la libertad, ¿cómo? La libertad es el bien supremo, libertad al acceso a la propiedad. Y bueno, ya la analicé en otros videos. Es una mentira, es falso. Es la libertad del zorro libre que entra en un gallinero de gallinas libres. Y si ninguna gallina se puede escapar, qué suerte les queda a las gallinas libres frente al zorro libre. No se puede hablar de libertad cuando hay desigualdad y cuando hay privilegios. Los súper ricos no tienen la misma libertad que un súper pobre. Entonces, que los súper ricos con las empresas, con los mercados, las empresas que compiten libremente, entre comillas, en un mercado libre, es falso, es mentira. Primero que no compiten, se ponen de acuerdo cuando son pocas, y cuando son muchas se pelean entre ellas hasta fagocitarse. La más poderosa se fagocita a la más débil, y quedan 3, 4 grandes empresas, que después se ponen de acuerdo en los precios, en los niveles de acceso a los productos, etcétera, etcétera. Esto es claro y evidente. La concentración del capital. La concentración de capital impide una libre competencia. Es una mentira la libre competencia, no existe la libre competencia. Pero es una mentira que el neoliberalismo, los anarcocapitalistas y sus adláteres han metido en la cabeza del sentido común profundo de la mayor parte de la población humana. Se creen esas mentiras a través de las noticias falsas. Machacando con noticias falsas que son mentiras, la gente piensa y sigue pensando.
que las grandes empresas van a derramar y van a producir empleo, bueno, todo lo que dicen los neoliberales. Y esto es mentira, porque si fuera así, con tantos 2, 3 siglos de capitalismo y de capitalismo industrial, no habría más pobres, estaría todo derramado y habría trabajo, no habría pobres. Y es mentira, la realidad dice que hay cada vez más ricos, y en otros vídeos yo he señalado lo que la revista Forbes estudió, investigó, que los super ricos con la pandemia han multiplicado por 10 su fortuna, los super ricos, por 10. Y los super pobres son mucho más pobres, lo han bajado su pobreza a lo mínimo y a la existencia precaria. Y cada vez son más super pobres. Es decir, con la pandemia, ¿qué hizo la pandemia? Los privilegiados, super ricos, y aquí estoy introduciendo dentro de la libertad y de la igualdad el concepto de privilegio. Privilegio. Entonces el privilegio impide tanto la libertad como la igualdad. ¿Y quiénes tienen privilegios? Los más ricos, los super ricos, tienen privilegios. Y por el egoísmo y la codicia tienen más privilegios, más igualdad. Porque ni entre ellos existe la igualdad, porque se fagocitan entre ellos mismos. Y queda siempre el más apto, que es el más fuerte, el más astuto, el más malicioso y el más poderoso. El capital más poderoso se engulle al capital más débil. Y queda la concentración del capital. Es una cosa clara, evidente, eso no lo puede discutir nadie. ¿Qué me hablan de libertad de mercado? No existe libertad ni mercado. Existe el más fuerte, el más poderoso, y existe el oligopolio. Y eso va a llegar a un monopolio. Ojo, en los grandes rubros industriales, en cada rubro hay 3 o 4 empresas oligopólicas, y para colmo son multinacionales, que algún país muy poderoso gravitan más, pero son multinacionales porque están en distintos países. Pero a través del privilegio, el concepto del privilegio, concretamente los superpaíses, Estados Unidos, que hay empresas multinacionales que no tienen base en Estados Unidos, pero que Estados Unidos, superpotencia, las atrae con privilegios. Concretamente, en el supuesto mercado, hablando de las vacunas, paga cualquier precio. Total, ellos fabrican billetes, fabrican moneda. Y con esa fabricación de moneda que hacen ellos a piacere, están fabricando billones de dólares. Ojo, esto matemáticamente, en cualquier momento de cierta estabilidad económica, va a producir un tremendo trastorno financiero en la economía global y en Estados Unidos. Ojo, un crack financiero. Porque ellos producen, fabrican dólares, están fabricando billones de dólares. Ojo, en cualquier momento va a haber un crack, un golpe tremendo en las finanzas, porque es papel, moneda, son billetes. El acrecentamiento del poder económico de Estados Unidos no es en bienes, en materiales concretos, en riqueza concreta, no es equivalente a la cantidad de billetes que están fabricando. Ojo, no es equivalente. Hay un desfasaje muy grande que en cualquier momento va a ser eclosión. Lo estoy anunciando. Van a aparecer los economistas que van a decir que no. Bueno, que digan. Yo sigo analizando la libertad y la igualdad. Hago digresiones, porque estas digresiones son muy importantes, porque son datos concretos de la realidad, que los puede observar cualquiera. Que están fabricando billetes, no, billones, no millones, billones de dólares, o sea, miles de millones cada billón. No cabe duda, están las estadísticas de Estados Unidos, lo dicen.
descaradamente, pero claro, como controlan las finanzas de casi todo el planeta, estoy haciendo gestos con la cara. El que vea el video se va a dar cuenta qué quiero decir con esos gestos. El que escuche y no lo vea, estoy aclarándole que con mis gestos estoy hablando de mí o sugiriendo mi escepticismo con respecto al tema del que estoy hablando. La digresión que estoy haciendo. Vuelvo a la libertad y a la igualdad. A la igualdad. La igualdad es una aspiración a la cual tendríamos que llegar si la sociedad humana fuera más inteligente y fuera más igualitaria. La sociedad, el Homo sapiens organizado socialmente, y entro dentro del campo de la sociología, de la historia y de la sociología, más específicamente, la organización social no tiende a la igualdad, y mucho menos con el sistema capitalista. Está probado, ya di datos, montones de datos en todos los últimos videos que estoy subiendo a YouTube. Estoy dando información, datos concretos de que cada vez hay más desigualdad. La desigualdad de las naciones, estaba diciendo antes, hace unos cuantos minutos atrás, estaba hablando de la desigualdad de las naciones, concretamente con el caso vacunas. Hay una desigualdad tremenda entre los países más ricos y los países más pobres o menos desarrollados. Hay desigualdad. Y aparece el concepto de privilegios. Bueno, nadie lo puede, es un dato de la realidad. Y en cuanto a la libertad, de que todos somos libres, me vuelvo a la metáfora del zorro libre en el gallinero de gallinas libres. Es una metáfora que ejemplifica que no existe la libertad. Existe la libertad de los privilegiados y existe la igualdad de los privilegiados. Ninguno de los dos conceptos, ni libertad ni igualdad, son medianamente accesibles a la inmensa mayoría de los Homo sapiens. Salvo los privilegiados súper ricos, tanto en personas como en países, que pueden acceder en mayor medida a la libertad, tampoco en forma absoluta, pues se pelean entre ellos. Entonces la libertad, en una pelea, vamos a ver qué pasa. Los oligopolios, las luchas entre las empresas privadas. Y en el caso de la igualdad, entre las naciones. Por eso hay guerras. Las guerras existieron porque una nación quiere tener más poder sobre otra, o un imperio más poder sobre otro. Estallan las guerras. Las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es un conflicto entre naciones. Eso es claro, evidente. Que existió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no me cabe ninguna duda, nadie lo puede poner en duda eso. Y es el predominio de unos sobre otros. Libertad. Libertad del vencido, libertad del vencedor. Igualdad del vencido con respecto al vencedor. En el caso de la Primera Guerra Mundial, el país vencido, Alemania, en la Primera Guerra Mundial, Alemania vencido, tuvo que pagar indemnizaciones de guerra. Y el que paga indemnizaciones de guerra, ¿tiene igualdad? No, ¿qué igualdad? Tiene privilegios el vencedor, que les cobra las indemnizaciones. Por eso se produjo el desbarajuste lamentable de la República de Weimar entre la década del 20 al 30 en Alemania. Algo que en teoría podía haber sido un gran cambio, la República de Weimar, y colapsó. Le interesa que vea, investigar por internet, República de Weimar, la década es entre el 20 y el 30, 1920 y 1930 en Alemania. ¿Qué pasó? Muy interesante analizar todo ese proceso. Estaba pagando las indemnizaciones de guerra. Entonces colapsó la República de Weimar. Es un ejemplo de desigualdad entre naciones y de desigualdad entre personas, ricos y pobres, súper ricos y súper pobres. Desigualdad. No existe la igualdad. Como no existe la libertad. Son dos conceptos, dos aspiraciones de la sociedad humana a la cual llegaremos si cambiamos la organización social y hacemos una organización social que suplante al capitalismo
lo suplante en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Tenemos que suplantar. Mientras exista el sistema capitalista no va a haber ni libertad ni igualdad. Y mucho menos fraternidad y solidaridad, de eso ni hablar. La prueba está lo que está pasando con las vacunas. ¿Qué solidaridad tiene Estados Unidos de Norteamérica con respecto al resto de los países? Está acaparando, lo mismo Canadá y otros países, acaparando vacunas en detrimento del resto de los países. Les importa 3 pitos el resto de los países. El egoísmo subyacente en los seres humanos, Homo sapiens, y en las naciones. Porque las naciones están formadas por seres humanos. Convengamos eso. ¿Quiénes forman las naciones? Los seres humanos, el territorio y el gobierno, pero los gobiernos están hechos por seres humanos. Entonces, analizando el ser humano, investigando su conducta, su comportamiento, descubrimos que tiene codicia, afán de lucro, bueno, todo lo que digo yo en anteriores videos. Entonces, los gobiernos lo mismo y las naciones lo mismo. Entonces, suplantar el sistema capitalista, pero no por la fuerza, fracasó la fuerza. Eso es lo que voy a analizar en otros videos. Cómo la fuerza, la toma del poder, famosa, y a través de la toma del poder vamos a organizar socialmente al país. No, eso fracasó, no dio resultado, porque subsiste la codicia y el lucro en las personas. Lo que hay que lograr es cambiar el sentido común profundo de las personas. Lo cual era muy difícil en el pasado, pero que ahora ya no es tan difícil, porque tenemos la herramienta de la tecnología, y lo que yo estoy señalando en los últimos videos. La herramienta de la tecnología, empezar a usarla. Y el ejemplo que tenemos de las mujeres, la revolución feminista, pacífica, están logrando cambiar cosas, pacíficamente. Es un ejemplo de la realidad. Entonces, la violencia, la toma del poder, yo lo pongo en duda. Hasta ahora no dio resultado. Las revoluciones fracasaron, volvieron para atrás. El bucle de la historia, como digo yo. Porque la historia, para atrás, para adelante. Avanza, retrocede. Avanza, retrocede. Cualquier ciclo histórico que analicemos, concretamente yo voy a estudiar en otro video el ciclo histórico de la Revolución Francesa de 1789 a 1795. Avances y retrocesos. Avances y retrocesos. En los conceptos sociales. Ya estoy hablando dentro de la sociología. Ya me salgo de la biología y de la anatomía, de la fisiología y de la biología, de cómo somos biológicamente los seres humanos. Algo, me voy a la sociología, a la organización social y a la influencia enorme que tiene la organización social sobre las personas, sobre los individuos. Eso no cabe ninguna duda. Hago siempre hincapié en esto para diferenciarlo y para debatir con los que me dicen que soy darwinista social. Yo tomo el darwinismo biológicamente comprobado por los restos fósiles, pero después cuando entramos en la organización social del Homo sapiens, hay otro enfoque nuevo, que es el enfoque de la sociedad, el enfoque social, cultural. Es un enfoque nuevo, la influencia que tiene la cultura sobre las personas, sobre los Homo sapiens. Lo señalo constantemente, porque es importantísimo. El caudal genético que tenemos hace a la esencia. También se añade al caudal genético, se le añade nuestra infancia, qué pasó en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, qué pasó a medida que vamos creciendo en edad, en la adultez, y de ahí viene la influencia de la sociedad. Y cómo los sentidos comunes de cada sociedad influye en el individuo. Yo señalo, la moral de una tribu de caníbales, para ellos era moral matar y comer a otro ser humano, para ellos era moral, para nosotros es una aberración, pero para una tribu de caníbales era moral y estaba dentro de su sentido común profundo, matar a otro ser humano y comerlo. Para nosotros es una aberración. Por eso que hay que ubicarse en la época histórica y en el contexto social de cada época histórica, además de lo que nos viene por la biología. Hay que sumar, no excluir, no
tener como referente, por ejemplo, a una ciencia determinada y que eso priva sobre el otro. Un psicologista, lo que para un psicologista la psicología es todo, el ser humano es todo psicología, no. Y todo no es todo psicología, es parte de psicología, parte de biología, parte de organización social, parte de influencia cultural, parte de muchas otras cosas. El ser humano es un conjunto. No así el resto de los animales. El resto de los animales no tienen cultura, no tienen esto. El dedo pulgar oponiéndose al índice, al otro dedo y al otro dedo. Esto nos permitió agarrar, tomar cosas, el principio de una piedra, y empezar a trabajar con la piedra, con los huesos fosilizados o los huesos de animales más grandes, empezar a trabajar, a producir herramientas. A partir de eso, de esto, a partir de cómo podemos oponer nuestro dedo pulgar al resto de los dedos, podemos agarrar cosas. Los chimpancés, que son los más cercanos a nosotros, hacen así. No pueden oponer el dedo, es así. Les cuesta agarrar, pueden agarrar cosas, pero les cuesta, y mucho menos manipular cosas, objetos, les cuesta. A nosotros tuvimos esa característica de manos y cerebro, y el cerebro empezó a evolucionar. Y somos distintos, no cabe ninguna duda. Un chimpancé, por más que tenga nosotros tengamos el 97-98% de genética de un chimpancé, en ese otro 3% cultural y tecnológico incide enormemente. Enormemente. Tenemos la dupla, manos y cerebro. Y eso es lo que nos hace muy diferentes al resto de los animales. Bueno, vuelvo a la igualdad y a la libertad. Yo voy dejando claro, con datos claros, evidentes, cabos sueltos que fui dando a lo largo de este video, que en la realidad concreta de los hechos no existe la igualdad para todos los Homo sapiens, ni la libertad para todos los Homo sapiens. Hay algunos Homo sapiens que tienen más libertad, otros que tienen menos. Que tienen más igualdad, otros que tienen menos. Y ahí en el medio está el concepto de los privilegios. Y los privilegios los tienen los más astutos, los más fuertes, los más tramposos. Que para eso hace falta usar la malicia, la astucia, la manipulación. Hablando de manipulación, la manipulación de las personas, cómo se manipula a las personas. Y aquí en otro video voy a entrar al concepto tremendo de cómo los super pobres y los pobres votan en elecciones a candidatos ricos y súper ricos. Los votan. Esto es una digresión, porque lo voy a analizar en otro video, pero yo le he preguntado a pobres por qué han votado a candidatos de la derecha que son ricos. Y muchos de ellos me dicen, bueno, pero como son ricos no van a robar. Robar es, no va a haber corrupción. Como tienen ya todo, ¿para qué quieren más? Entonces no van a robar, van a administrar mejor el erario. Aclaro que el erario no se dice erario público, el erario se entiende que es público, entonces con decir erario es suficiente. Bueno, van a manejar mejor el erario, o sea, los dineros públicos. Lo van a manejar mejor y no va a haber corrupción. ¿Cuál es la realidad? La realidad concreta de los hechos que es al revés, que eso es mentira. Los súper ricos en el gobierno son mucho más corruptos que otros que no son ricos. Son mucho más corruptos, porque quieren más. La codicia. La prueba está
lo que se está descubriendo ahora en la República Argentina del gobierno anterior de derecha. Se están descubriendo tremendos negociados que hicieron, negociados, trampas, y el robo que le hicieron con la deuda externa. Concretamente con el contrato que hicieron con el Fondo Monetario Internacional. Han hecho una fuga de capitales tremenda, donde los mismos integrantes del gobierno y sus amigos y adláteres han robado ese monto de esa deuda. Que la deuda quedó para el país, ellos se la llevaron. Está confirmándose, ya hay montones de juicios que se están haciendo, pero ahí fue también problema y culpa muy grave del propio Fondo Monetario, que no siguió los reglamentos internos. Eso jurídicamente se puede discutir, pero ahí vienen los privilegios, los que son más iguales, menos iguales, los que son más libres y menos libres. No sé en qué va a quedar esa negociación. Pero eso fue una estafa que hicieron los gobiernos de súper ricos, votados por súper pobres, creyéndoles que iban a ser más sanos. Bueno, ya lo dije en otro video, las promesas que hizo el gobierno de derecha, y que muchos le creyeron, y por eso ganó las elecciones. La ganó por muy poquito, pero la ganó. Bueno. Y aquí viene otro concepto que voy a analizar en otro video, la ingenuidad. La ingenuidad. Bueno, es mentira, es falso. Los súper ricos son mucho más corruptos de los que no son súper ricos. ¿Por qué? Porque quieren más, 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 más. Es una codicia sin límites. Sin límites. Eso está comprobado, la realidad, el caso concreto de la República Argentina. Bueno, el que es de otro país y no sabe, que ponga en el Google la República Argentina, los juicios que se están abriendo ahora, bueno, los juicios. Los jueces que están interviniendo, están todos pecados de parcialidad, son jueces parciales. Ni qué hablar de la venalidad. Bueno, es otro tema que voy a analizar en otro video. Bueno, pero concretamente, quiero dejar claro con hechos concretos, con cabos sueltos, que no existe ni la libertad ni la igualdad hasta ahora, que es una aspiración. Y que no solo son dos conceptos aspiracionales, sino que además añado el nuevo concepto de los privilegios. Y que en el fondo de todo está el capitalismo. El capitalismo existe porque existe la codicia, el afán de lucro del Homo sapiens. Por eso que se acomoda fácilmente el sistema capitalista con esa característica básica que habría que cambiarla. Se puede cambiar culturalmente. Por eso tiene que haber un cambio cultural. Mientras tanto, subsiste esa característica. Y el sistema capitalista exaspera tanto la codicia como el lucro y la ingenuidad. La lleva a la máxima potencia. La eleva a la máxima potencia. Por eso que el problema está en el sistema capitalista. Mientras exista el sistema capitalista y mientras exista lo de pobres y ricos, ricos y pobres, súper ricos y súper pobres, la sociedad va a estar alrededor de un sistema capitalista, ya sea un capitalismo industrial o un capitalismo financiero o un capitalismo así en el aire, como dije antes, del papel, del papel, no de fábrica, sino el papel, el capitalismo financiero. Bueno, ¿qué pasará cuando esto haga eclosión? Y bueno, tema para otro video. Es un tema sin... Los temas que yo estoy tratando en mis videos son infinitos, porque aparece uno, a continuación aparece otro, y profundizando nos damos cuenta que el problema es cultural. El problema es cultural, por eso que la sociología es tan importante. El problema es cultural, hay que modificar, hay que hacer un cambio cultural, o una revolución cultural. Yo prefiero llamarlo cambio cultural, porque la palabra revolución, ya lo dije en otro video, tiene una connotación de violencia, de cambio desde arriba, desde el poder. No, yo propongo un cambio cultural desde abajo, usando herramientas, una de ellas la tecnología. Y hay otras herramientas, no es solo la tecnología. Por ahora estoy hablando de tecnología, pero hay otras herramientas muy importantes, tan importantes como la tecnología. Bueno amigos, quiero concluir este video
que, como se ve, cuando traigo ejemplos prácticos, se extiende la reflexión. Insisto, yo lo que hago son reflexiones. Tomo datos de la realidad, pero son reflexiones. En el caso de la libertad y de la igualdad, aspiraciones. En algún momento, cuando se cambie el sistema capitalista, porque hay que cambiarlo, no cabe ninguna duda, está destruyendo el planeta. Aparte de destruir a los seres humanos con mayor pobreza, mayor desigualdad, lo que dije antes, todo lo que dije a lo largo del video, lo está destruyendo en la realidad del planeta, ecológicamente. Lo digo en todos los videos. La ecología la está destruyendo el sistema capitalista. Es de terror, es tremendo. El gran destructor del planeta es el sistema capitalista. Buah. Amigos, me despido hasta el próximo video y reflexionen. Todos los datos que yo voy dando, compárenlos unos con otros, hagan sus propias reflexiones, hagan críticas a esto que yo digo, hagan comentarios, debatan entre ustedes, comenten, difundan estos datos de la realidad. Amigos, será hasta la próxima. Chau.